Sí. Haciendo cuentas, Víctor, ¿le dan cuánto por muchacho? Serían más o menos, hablan de 1 billón de pesos, sí, ¿no, Néstor? Para 100.000 muchachos, sí. Esos son 10 millones de pesos al año por cada muchacho que se una a este programa. Estamos hablando de unos 833.000 pesos mensuales para cada uno de ellos. 833.000, que en teoría, Felipe, serían para educación, ¿no? A cambio de... sí, solo para educación. No, acá, claro, la idea del presidente Petro es desmovilícense, sálganse de las bandas criminales, y a cambio de eso el gobierno les paga una plata mensual. Y habla, sí, de educación y habla de estudios superiores el presidente Gustavo Petro. Claro, pero ¿qué garantiza que van a invertir la plata en eso? No, es que no se las dan a ellos, o me imagino que se las dan a las entidades, en fin. En Bogotá no era viejo, así, ¿no? En Bogotá era a través del IDIPRON y le pagaban, sí, a los muchachos. Y lo que hicieron fue... Esto ya lo hizo Petro cuando fue alcalde de Bogotá. En el IDIPRON, yo lo conozco muy bien. Rusinque perfectamente. Claro que sí, yo lo conozco muy bien porque yo sucedí como cabeza del sector de integración social a ese programa, y tuvimos que hacer una revisión muy profunda, porque eso lo que generaba era pues un incentivo perverso a que más o menos se formaran unas banditas y unos grupos muy violentos, sí, pagados por el Estado. Me parece, Felipe, que su pregunta iba también en ese mismo sentido. ¿Y los que no están en las bandas criminales qué? Es que a mí me preocupa, Néstor, que esto resulte siendo un incentivo perverso. Un incentivo perverso, gracias por la palabra, un incentivo perverso para los muchachos que simple y llanamente dicen, no, hermano, si a mí me van a acabar de pagar la educación o me van a dar una platica por delinquir, pues yo arranco y delinco. Porque no, pero Felipe, no es por delinquir. Es al contrario, por no delinquir. Claro, sí, no. Pero entonces yo delinco para no delinquir. Para tener un antecedente y decir, no, es que yo sí delinco, pero pues ya... No sé, a mí me parece que esto tienen que manejarlo con mucho cuidado, y me parece que la aproximación al tema que hace la doctora Cielo en el asunto de que, claro, es que el problema es que si son pobres tienen más tendencia a delinquir. No. Yo conozco millones de pobres honrados, pero millones. Esa es la estigmatización de la pobreza, decir que porque es pobre usted está determinado a ser delincuente. No quiero referirme en términos despectivos a la doctora Cielo. Es muy grave. De quien además tengo muy buenas referencias, sino que me parece, Néstor, que los mensajes pueden ser equívocos. En Bogotá la experiencia fue nefasta. Son ciertas dos cosas. La primera es que claro que hay unos jóvenes, muchos, decenas de miles o centenares de miles en Colombia que están en una situación de vulnerabilidad que los pone en una situación de mayor riesgo de ser víctimas o victimarios de violencia. Eso está estudiado pues en todas partes, y eso hace que haya muchos programas de prevención de violencia juvenil que incluyen, claro, pues atención a esos jóvenes. Pero esto no es prevención de violencia. En eso estamos todos de acuerdo. Esto no es prevención de violencia, ¿no? Que la pobreza ocasiona violencia y delincuencia, no hay duda. Padre, pero ojo que esto no es prevención de violencia. Pero es que no hay duda. Si fuera un programa de prevención de violencia, ¿quién está en desacuerdo con un programa de prevención de violencia? Es que es un programa de prevención de violencia. Es un programa de prevención de violencia. De premio, no, Héctor, es de premio a la violencia. Si usted delinquió, si usted está en una banda delincuencial, aquí le damos evidentemente evidentemente es una manera de prevenir violencia, y eso se ha hecho en muchas partes. Es un programa viejo. En Colombia se ha hecho especialmente por las alcaldías de Bogotá, y no solo por la alcaldía de Petro. Lo hizo en Bogotá con 10.000 personas. Pero no solo por la alcaldía de Petro, eso se viene haciendo en Bogotá desde la primera alcaldía del gobierno de Antanas Mocus. Hay unos programas de prevención de violencia juvenil. En Colombia existe un programa que se llama Jóvenes en Acción, que es parecido en el sentido de que se le paga a unos jóvenes porque estudien, para mantenerlos en el sistema educativo. Y en el sistema educativo... Pero, Héctor, son transferencias condicionadas. En el sistema educativo secundario. La plata no es condicionada, o por lo menos así no. En Bogotá no era una transferencia condicionada, y el problema era que la plata se terminaba volviendo un premio para los vagos, que no hacían nada. Jóvenes en Acción es un programa totalmente distinto, que lo que hace es dar unos subsidios para que se mantengan en la escuela. Esto es a los que ya están metidos, Acá, Néstor. Es el anuncio del presidente. Pero, Néstor, yo no veo lo malo de proponerle a los jóvenes
que salgan de la delincuencia. Es que tampoco vamos ahora a estigmatizar esa posibilidad. Es que si tú le das recursos a los jóvenes, seguramente tienen menos riesgo de caer en la delincuencia. Padre, y los que están en la delincuencia se les puede invitar a salir de allí. Pero ¿dónde está el problema? Respóndale la pregunta, Felipe. ¿Por qué ese premio para los que se metieron en la delincuncia? No, es que no es un premio, es que no se puede mirar como un premio, se tiene que mirar como una manera de prevenir. Si tú lo miras como un premio, pues nada, eso sería perverso. Pero además lo que se tiene que ver es como prevenir. Es una paradoja, Néstor. Es una paradoja y lo que voy a decir seguramente genera escándalo, pero es claro que necesitan más atención, digamos, para decirlo simplificadamente, los vagos que los juiciosos. Un muchacho, digamos, que es juicioso, que tiene interés por la educación, que hace todo para triunfar a través de la educación, pues es un muchacho que, digamos, tiene unos valores que se los transmitieron seguramente en su familia, etcétera, de una determinada manera, que no le genera problemas al Estado. Pero un muchacho que es vago y que, por ejemplo, incurre en drogas o consume irresponsablemente alcohol o, en fin, se mete en pandillas, etcétera, ese es un muchacho que necesita mucha más atención del Estado que el juicioso, porque ese le genera todos los problemas a la sociedad e incluso todos los costos al Estado, porque si a ese muchacho simplemente lo dejan delinquir y termina pasando lo que aparentemente debería pasar, que es que lo juzguen y lo condenen. Tener un muchacho en una cárcel cuesta no 800,000, cuesta 2,300,000 pesos mensuales. Entonces, ¿y cuánto gana un muchacho que estudia de día y trabaja de noche? Entonces es incluso más costoso. Ahora, solo déjeme decirle esto, María Consuelo. Yo estoy totalmente de acuerdo con María Consuelo en que el programa es muy mal diseñado si le da plata en efectivo a los jóvenes, como se hizo en la alcaldía de Petro en Bogotá. Yo me imagino que ellos van a tener en cuenta esas experiencias, porque todos los programas de prevención de violencia juvenil... Pero lo referenció como el modelo. María Consuelo, aclárenme una cosa. Héctor, este es para usted, Felipe. Si esto ya se hizo en Bogotá, si esto ya se probó en la alcaldía de Gustavo Petro, ¿cuáles fueron los resultados? ¿O es que estamos viendo hoy una ciudad divinamente? O sea, todos esos ejércitos de muchachos que ya recibieron plata, Héctor, se salieron de la criminalidad y vivimos hoy en una ciudad en paz. No, pues lo segundo no, y lo que va a pasar es que van a financiar, pagarle a los de primera línea. ¿Cómo se mide esto? Pues estos indicadores, ¿cómo se miden? Si usted hace un programa de estos, usted espera que un año después, o 2 o 3 años después, mejoren los indicadores. En el IDIPRON están las evaluaciones longitudinales de quiénes fueron los muchachos a los que se les pagó y el resultado. Y además el resultado de salir de la adicción tampoco fue positivo, porque lo que tenían era plata para comprar droga. O sea, darles plata es muy malo, estoy totalmente de acuerdo con María Consuelo. Eso ha pasado en otras partes, que por ejemplo les han dado plata por las armas, en programas para desarmar y cambiar armas y darles plata. Eso lo que hace es que cogen la plata y van y compran un arma mejor. Darles plata directamente es muy malo, pero que hay que hacer un programa de prevención de violencia juvenil masivo para que esas personas que están en situación de vulnerabilidad no sigan creciendo las pandillas juveniles. Estamos de acuerdo. Significaría, ¿quién se opone a un programa de prevención? Nadie. Pero prevención, y que hay que hacerlo bien tampoco. Héctor, prevención significaría antes de. Esto lo que anuncia el presidente es después de. Ya son criminales. Es que es antes del siguiente delito. Es antes del siguiente delito, Néstor. Es que esas personas siguen delinquiendo todos los días. Tienen, Néstor, y lo que ha dicho el presidente sobre esos 100,000 con todos los delincuentes. Con esos 100,000 jóvenes es extraerlos. A todos los delincuentes de este país con el mismo criterio. Claro, pero para que no cometan el tercer delito. No. Él lo que ha dicho es extraer esos 100,000 jóvenes para darles educación, para que terminen su educación. Y si usted es un muchacho, esto es un criminal, un bandido, como usted lo quiera llamar, de alguna manera tiene que seducirlo para que deje esa actividad que está haciendo. Pero es que no es con plata en efectivo, es un tema en Bogotá así lo era, y él lo referenció. Seguramente en ese momento estuvo mal diseñado el programa. Creo que de esos 10,000 que tienen en la alcaldía, solamente 7,000, digamos, integraron el programa, y seguramente estuvo mal diseñado. Pero esto es un tema exclusivamente para la educación, y usted no lo seduce para sacarlos de ahí. Si usted me dice que le van a pagar 800,000 pesos mensuales, o 900, o 1,000,000 de pesos a los muchachos de primera línea, y que eso les sirve, Héctor, para que los de primera línea se desactiven, para reintegrarlos, para darles las oportunidades,
Pero lo de primera línea es ya empezar a querer tergiversar el programa, porque claro que lo de primera línea tiene una connotación negativa pero esos son unos muchachos. Lo de primera línea es lo menos grave. Pero es que es una manera de... ¿Qué ejemplo quiere? Vamos a darle $1 millón de pesos mensuales a los del clan del Golfo que estaban matando policías hace 15 días. No, Néstor, mire, en Cartagena puede haber 300 pandillas juveniles de muchachos que están armados con armas blancas, algunos con armas de fuego, etcétera. Solo para mencionarle una ciudad, y esos ni son de la primera línea, ni son del clan del Golfo, ni nada. ¿Para darles el subsidio? De eso, pues me imagino que sí, por supuesto. Es decir, que el programa hay que hacerlo bien hecho, pues es como una obviedad. Claro que hay que hacerlo bien hecho. Pero es que si hubiera sido bien hecho en Bogotá, yo lo habría reconocido. María Consuelo, si fuera solo para educación, Héctor, como lo hicieron mal en Bogotá, que no hagan nada con los jóvenes que están en situación de vulnerabilidad en Colombia, porque ya el presidente Petro se equivocó en Bogotá. Está bien, entonces cerremos la conversación y lo que tenemos es que esperar pacientemente. Y seguramente este será seguramente el primer paso de unas medidas adicionales. En Bogotá. ¿Será seguramente Héctor, usted cuando no le dan la razón, por qué dice que hay que cerrar la conversación? Pues porque no Conchi está dando unos datos. Felipe, mire, eso está probado. Le voy a dar un ejemplo. Y yo le estoy aceptando los argumentos. Y yo le estoy aceptando los argumentos. En Bogotá lo hicieron muy mal, yo ya también lo dije. Si el hecho del antecedente de que lo hubieran hecho muy mal en Bogotá, pues deslegitima cualquier propuesta del nuevo gobierno, pues no hay que conversar. Por eso cierro la conversación. Porque claro que sí lo hicieron mal. Y me imagino que ahora van a atender las experiencias de las correcciones de los programas que se hicieron. Le sugiero que esa referencia a Bogotá no es invento en esta mesa. No es que a alguien se le ocurrió decir aquí. La hizo el presidente. Lo dijo Petro, es que el ejemplo que pone Petro es lo de Bogotá. Es que el presidente está poniendo como ejemplo su alcaldía y cosas que tal vez no salieron bien de su alcaldía. Tema basuras, tema subsidios que no parecen haber dado los resultados esperados. Sí, le iba a decir, padre, a Néstor, usted y la directora... Daniel, perdón, ¿a usted qué le parece, padre Linero, un buen programa? ¿Cierto? Porque claro. Entre otras cosas, porque en el Evangelio dicen... ¿Cuáles son los compromisos de los muchachos? Padre, le quería hacer la siguiente pregunta. Si la plata mensual que les van a dar es para educación, hoy en día, Víctor, usted corríjame, la educación para estratos 1, 2 y 3 no es gratuita, no hay un programa de educación gratuita universitario en Colombia. Sí, y creo que los colegios los colegios no solo es educación, también son gratuitos. Entonces, pero ojo, no solo es educación, sí se entregaría en efectivo, para padre, porque ya hay educación gratuita. No, para trabajo se necesita... pero también se necesita para generar posibilidades de trabajo, para comer. Es decir, hay que buscar las maneras, pero en la sociedad trabajamos para poder ganarnos el sustento. Aquí, ¿cuál es la contraprestación de los muchachos por esa plata? Por es esos que Ricardo, no la especificaron, y aquí la directora de la nueva directora del Departamento de Prosperidad Social casi que tenía servido en bandeja de plata explicar esto, explicar los criterios de focalización, es decir, cuáles son los jóvenes que van a ser escogidos para entrar al programa. Va a haber una evaluación, un seguimiento a cuáles son las condicionalidades, y lo tenía servido en bandeja de plata porque hay un debate que no podemos separar acá, y es el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. ¿Por qué no hablan de focalizar el programa por ahí, y aquellos jóvenes que entran al sistema les exigen unas condicionalidades de que terminen, digamos, todos los procesos de justicia restaurativa a cambio de recibir, por ejemplo, unos subsidios para educación o reescolarizarse, etcétera? Pero es que no, hay un desconocimiento total de cómo funcionan estos programas sociales, y no saben, digamos, explicar una cosa que estaba servida en bandeja de plata. Lo hubiera podido hacer muy fácilmente la directora del Departamento de Prosperidad Social, y no lo hizo porque desconoce cómo funcionan estos temas en Bogotá. Pero no creo que sea desconocimiento, porque ella arranca, lo dijo el presidente Petro, ya se hizo en Bogotá, ya tienen la experiencia de Bogotá. Y les pagaban 720 mil pesos cuando se hacía en Bogotá, era más o menos 35 mil pesos diarios, y el problema fue precisamente que no hubo ninguna exigibilidad ni de trabajo ni de educación, con lo cual terminó siendo un incentivo perverso a decir que se estaba en la delincuencia y tener además
y eso me parece importante señalarlo, una motivación política que creo que pone en riesgo la democracia, porque entonces lo que termina es un ejército de muchachos pagos, la palabra ejército la usó el presidente, no la estoy inventando yo, al servicio de una causa política. Eso me parece a mí que además es una amenaza a la democracia. Le pregunta para los oyentes, Juan Manuel pregunta si están de acuerdo con la idea del presidente Petro de pagarle a los muchachos una plata a cambio de que se salgan del mundo de la criminalidad. Pagarle en dinero o en especie, que es lo que está como por definirse, pero más allá de eso, Néstor, me acuerda esto como de la parábola. Nadie ha dicho que sea en especie. Bueno, en especie sí es en educación, digamos, no directamente la plata, Paola, como tal. Por enésima vez, pues, la educación es gratis hoy. Bueno, si te lo quieren dar en otro tipo de ayudas, entonces, y condicionadas también a algún tipo de resultados, porque pues dárselos sin esperar nada a cambio, pues sería como un poco un tiro al aire. Pero me quedo pensando si esto no es lo de la parábola del hijo pródigo, Néstor. ¿Qué es? ¿No? ¿Qué es? ¿En qué sentido, pues, Paola? El padre es el duro en estos asuntos. Creo que eso es Evangelio de San Lucas o algo así. Y es que se premia a los díscolos, a los necios, a los vagos, a los desobedientes, a los descarriados y en general a los pecadores arrepentidos, ¿no? Es que la palabra exacta, la frase exacta, Paola, es: no necesitan médico los sanos. Esa es la palabra que usa el Señor Jesús. Y por eso es que yo creo que se tiene que ir a buscar a las personas que están haciendo el malo por cualquier circunstancia y propiciar condiciones para que hagan el bien. De eso se trata.